Cuando pruebas ciertos alimentos, ¿te salen ronchas? ¿Sientes que no puedes respirar? ¿Tienes diarreas si no las controlas? Cuidado, puede tratarse de una alergia a ciertos alimentos o tal vez se trate de una simple intolerancia. Las alergias alimentarias no pueden tratarse a la ligera porque hay casos en los que pueden llevar a la muerte. En Diálogos, infórmate qué puedes hacer ante una alergia de este tipo. Bien, pues yo creo que en un determinado momento, si pusiéramos a interrogar brevemente a parte del público, a todo el público o a ustedes en su casa, si han sufrido algún tipo de alergia alimentaria, lo más seguro es que casi todos dijeran que sí. Y les preguntaríamos, por ejemplo, ¿cómo a qué? Y seguramente algunos dirían, comí camarones un día y me hizo daño, o comí algún marisco y me salieron ronchas, etcétera, que son manifestaciones evidentes de alguna forma de respuesta inmunológica de nuestro organismo. Sin embargo, aquí tenemos, y vamos a tener que ser muy precisos en aclarar lo que son las intolerancias y las alergias alimentarias, porque sucede algo sobre todo cuando comemos un alimento descompuesto, que pueden ser en el caso de los ostiones o los camarones, el que estén contaminados. Ya saben ustedes que nuestros mares son claritos y puros y no llega la caca de ninguna parte a los ríos y por supuesto también los mares, y evidentemente nuestras playas están libres de bacterias. Y pueden comer un marisco que esté contaminado, por ejemplo, con estafilococo, y lo que van a tener es una reacción a la toxina del estafilococo que les va a provocar vómito y diarrea, en ocasiones muy severa, con deshidratación, etc. Pero eso no es una alergia, eso es una intoxicación ante la toxina de una bacteria llamada estafilococo. Las intolerancias y las alergias alimentarias son completamente diferentes, aunque también tiene que ver con nuestro equipo inmune. Y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy, para que usted pueda precisar si ha sufrido alguna contingencia después de algún alimento o de algunos alimentos, y esto se ha traducido literalmente en un problema de vida porque su régimen alimenticio tiene que cambiar necesariamente. Debemos conocer qué son las intolerancias o las alergias alimentarias reales y cómo se combaten, no con medicamentos, sino con una dieta correcta, donde tiene que estar exento algún tipo del producto que nos hace daño. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad celíaca, cuyo principal agresor al organismo y que altera severamente la pared intestinal es el gluten. Al gluten se le puede agregar, que es una proteína del trigo, de la cebada, del centeno y de la avena, y se le puede agregar también alguna forma de intolerancia a la caseína, que es una proteína de la leche, diferente a esa enzima que se llama lactosa y que a veces dicen algunas personas, me dijo mi médico que soy intolerante a la lactosa. La intolerancia a la caseína es completamente distinta. Vamos a ver por qué y cómo estas sustancias, además de deteriorar severamente el aparato digestivo, sobre todo el intestino y sus vellosidades, también alteran el comportamiento y de manera muy importante en muchos niños que tienen una predisposición a padecer trastornos mentales o de conducta y que pueden modificar sustancialmente su comportamiento si también variamos sus dietas y los hacemos que coman sin gluten y sin caseína. De esto vamos a hablar el día de hoy. Están con nosotros Tere Rull. Doctor, no me pusieron su nombre, discúlpeme, pero no vi. Es el doctor Eduardo Cerda Contreras, él es médico no lo pusieron internista y aquí. gastroenterólogo. Y tenemos también... Es Eduardo Cerda Contreras, médico internista. A ver, ahí estamos ya. Eduardo Cerda Contreras, médico internista y gastroenterólogo especialista en motilidad gastrointestinal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, No, Salvador aquí está, Subirán. aquí lo tengo. Le damos la Gracias. bienvenida y aquí en las redes sociales tenemos al doctor Carlos Aboitis, pediatra experto en alergia alimentaria, y bueno, pues nos va a estar acompañando todo el programa, doctor, para contestar las dudas en las redes sociales. Y desde luego Sandra González Rull.
Así es, doctor, y también, bueno, decir que Tere Rull es licenciada en nutrición, certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, y bueno, vamos a estar tratando de responder todas sus dudas. Me acompañan muchos testimonios de diferentes tipos de alergias. Los invito a que los escuchen porque vamos a aprender mucho de ellos, y los invito también a que veamos la siguiente información, la siguiente cápsula. Tengo 2 años y medio de casada y tengo una hija de 1 año 9 meses. Cuando ella nació, yo no le pude dar leche materna porque yo no tuve leche. A partir del primer año de vida, ella empezó a presentar problemas de estreñimiento. Entonces, pues acudí con la pediatra y le dijo que a muchos niños les pasa que la leche en polvo, pues los estriñe. Pues me cambió la leche, pero el problema siguió y siguió y siguió. Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión, como a los 3 o 4 meses, de visitar un gastroenterólogo pediatra. Él me empezó a dar un tratamiento. Duramos como 2 meses en el tratamiento, al cual finalmente yo decidí abandonarlo porque lo único que él hacía era mandarle laxantes. Empezamos a buscar otras opciones, fuimos con un homeópata, le mandaron unas gotas, estuvo así como 1 mes y mientras ella tomó las gotas también estuvo bien, pero una vez que se le acabaron las gotas, otra vez empezó mal. Después fuimos con otro doctor que era como químico y bacteriólogo o algo así, y él le mandaba unas agüitas que ella tenía que tomar cada hora. Cuando ella cumplió 7 meses, regresé con su pediatra de toda la vida, desde que ella nació. Entonces ya ella me mandó unos estudios para detectarle alguna alergia que pudiera ya tener. Actualmente fui con la alergóloga y me mandó un par de estudios más para complementar si efectivamente le salió alergia al pescado, a la soya, a la leche, a todos los derivados de la leche, o sea, yogur, cremas, quesos y también el gluten. El próximo paso sería visitar a la nutrióloga infantil para que ella le haga una alimentación especial de acuerdo a sus alergias y bueno, pues ya en base a eso nosotros poderle dar esa dieta todos los días para que ella esté bien. Afortunadamente aquí la atención casi inmediata de la niña no trascendió a mayores, pero hay muchísimos niños que están empezando a manifestar este tipo de intolerancias a alimentos, y que son pésimamente diagnosticados o simplemente ni siquiera son llevados a un médico y responden a las consejas populares sobre no debe comer esto, no debe comer aquello, es la leche que le dan, en fin, todas aquellas cosas que nos han sucedido alguna vez cuando pensamos que un alimento nos puede, entre comillas, caer mal. Pero, ¿cuáles son los síntomas que pueden aparecer? Vamos a ir en alguna cronología. En los niños que tienen intolerancias alimentarias, doctor, usted que es pediatra. Bueno, realmente lo que vemos con mayor frecuencia es que muchos de estos niños tienen síntomas de reflujo, tienen síntomas de cólico. Espérame, no lo estamos escuchando, yo le pongo este micrófono. Gracias. Sí, bueno, hemos visto que muchos de los niños tienen síntomas de reflujo, síntomas de cólico, que son 2 manifestaciones muy frecuentes en los niños que tienen alergia alimentaria. Además, también vemos con frecuencia estreñimiento, que también es otra causa frecuente. Aparentemente, mucho del problema es porque el primer alimento que reciben los niños en el cunero es una fórmula, y la fórmula contiene beta-lactoglobulina, que luego ya diremos por qué es tan importante esta beta-lactoglobulina, y es uno de los factores importantes que desencadena tempranamente. Se ha visto que los síntomas aparecen dentro del primer mes de vida del niño, y estos síntomas pues pueden ser muy variados. Los más frecuentes son los digestivos, aunque también podemos tener cutáneos y respiratorios, que son los que tenemos que buscar en estos pacientes. Doctor, uno de los primeros casos que yo conocí de enfermedad celíaca, y hablaremos de lo que es la enfermedad celíaca, era un niño extraordinariamente inteligente, capaz, productivo, racional, pero no crecía. Y no crecía y se veía muy delgadito, a pesar de que obviamente estaba perfectamente bien controlado por padres muy responsables, ambos profesionales, y en la búsqueda de qué podría pasar que estaba impidiendo el desarrollo normal del cuerpo del niño, su desarrollo físico,
surgió un pediatra bien informado que pensó en una intolerancia al gluten y la caseína. Ya había yo tenido en lo personal como médico psiquiatra una muy buena cantidad de experiencias con niños que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tratando de mejorar su comportamiento y consiguiéndole muchísimas ocasiones de manera notoria, excluyendo de la dieta el gluten y la caseína. Y a través de esas experiencias fuimos complementando nuestra idea, porque desafortunadamente la enfermedad celíaca en México no es tan frecuente como lo es en Europa. Consecuentemente, la información y los recursos para combatirla o para difundir todo lo que sabemos el día de hoy son muy limitados. Entonces, en el aspecto de desarrollo óseo, de desarrollo físico, ¿qué pasa en los niños con unas intolerancias al gluten y la caseína? Adelante. Bueno, generalmente Adelante. el gran problema que tenemos, y lo hemos visto cuando se hacen endoscopías en estos pacientes, es que tenemos placas de atrofia de forma local que nos van a causar una mala absorción en estos pacientes. Entonces, además tenemos el problema de que como suelen cursar con un problema crónico de diarrea, generalmente van a barrer todas las enzimas para la absorción de azúcares. Entonces, generalmente, aunque como bien decía, son dos cosas diferentes, muchos de los pacientes que tienen algún problema de alergia alimentaria frecuentemente también cursan con intolerancia a disacáridos, como podría ser el caso de la lactosa y de algunos azúcares, como forma secundaria con este tipo de alergias. Y tienen un peso bajo y talla baja, generalmente secundario a un síndrome de malabsorción crónica que va a afectar a estos niños. Pero particularmente lo que me llama mucho la atención de su comentario, que es muy cierto, tienen una forma de comportamiento diferente, no sé si sea realmente algo que sea propio de la enfermedad o se desarrolle por el entorno familiar que tienen estos niños, pero definitivamente notamos un comportamiento muy particular. Bueno, nosotros, aunque de una forma no estudiada, podemos decir que esos niños particularmente son sumamente agradables, la gran mayoría, son menuditos en cuanto a facciones, porque son muchos pequeños, como bien dice, y son niños que generalmente tienen una inteligencia bastante marcada, aunque obviamente esto no tenemos un estudio serio, pero yo también comparto lo que comenta en cuanto a que no son niños como el resto de los que conocemos. Yo quisiera nada más aclarar algo que es muy importante, porque verdaderamente en la psiquiatría se cometió un error gravísimo de carácter universal, de culpar de todo lo que pasaba con los hijos a la familia. Y es muy fácil percatarnos cómo esto no es así, porque en una familia con 3 hijos, el niño que tiene trastorno del comportamiento o un trastorno de intolerancia a la caseína o al gluten, es hijo de los mismos papás y vive en la misma casa y va a la misma escuela que sus hermanitos. Y sus hermanitos no tienen ese tipo de conducta. Si la causal del que el niño tuviese algunos comportamientos inadecuados fuera la disfunción familiar o lo que le quieran llamar, entonces los 3 hermanitos tendrían ese comportamiento. Pero resulta que solamente es... Entonces, vamos a olvidarnos de que la familia tenga la culpa. La familia ha sido usada como basinica de la psiquiatría para culparla de todo y ensurrarse sobre ella. Precisamente no tiene en esto ni que nos ver pueden con el ayudar los alcoholismo, papás, ni con las doctor. drogas, ni con las alergias, ni con nada. Tendrá que ver con otras cosas, pero con esto no. Edith es mamá de un hijo con alergia alimentaria. Ella tiene alergias y además es pediatra, entonces nos puede ayudar mucho a desglosar lo que usted está diciendo desde su experiencia personal. Buenos días, mi nombre es Edith Medina. Mi hijo Emilio tiene actualmente 2 años, 8 meses. Él, desde que nació, prácticamente nosotros sabíamos que iba a presentar alguna alergia, puesto que mi esposo y tanto yo somos alérgicos. Yo también tengo alergia alimentaria, alergia ambiental, y efectivamente mi hijo tuvo una alergia al principio a la leche. Se intentó durante su tiempo de exclusión de sus alimentos, sobre todo de la leche, se intentó un reto, no lo toleró. Volvió a presentar ahora otro tipo de alergias, tiene alergia alimentaria múltiple y sí, en efecto, son niños muy dinámicos, son niños muy inteligentes, con cierto retraso a veces psicomotor en algunas situaciones, pero son niños que
extrañamente son muy, muy vivos y se dan cuenta ellos mismos también de sus problemas. Si nosotros intentamos darle a veces un alimento que le cae mal, bueno, ellos lo rechazan inmediatamente y nosotros tratamos de dárselo porque ¿cómo te va a caer mal? O sea, a todos los niños les cae bien y caemos a veces en ese error. Pero cuando llegamos a un diagnóstico como tal, que el niño realmente tiene una alergia alimentaria, su vida cambia en su cuestión de su ambiente y también en la cuestión es apoyo familiar. El apoyo familiar de todos es algo trascendental en su alimentación. El doctor le quiere hacer una pregunta. Sí, perdón, nada más, Nora, déjame aclarar, porque en su caso es importante decir que ella forma parte de la Unión de Padres con Alergias Alimentarias, por alergias. Entonces, ahí tiene mucha información. Claro. Ella habla de que desde que nació el niño, ellos ya estaban informados por ser pediatras y por pertenecer a este grupo. Que eso es básico, doctor, que vamos a ir a un corte, pero regresando usted le puede hacer todas las preguntas que van a ser importantes para todo el público que nos está viendo el día de hoy. Le pedimos que se quede con nosotros y si tiene dudas, están las redes sociales y las líneas telefónicas. Vamos a un corte. Seguimos con ustedes, hoy el tema alergias alimentarias, doctor, y usted tenía algunas preguntas que hacerle a nuestro testimonio, Edith, si quiere preguntarle. Sí, bueno, lo que te quería preguntar sobre todo es ¿cuántas fórmulas pasaste y si entre alguna de ellas estuvo la soya? Porque esto es así como que muy común. Sí, mire, primero, leche materna. Sí. Hasta un 0.5% de los niños pueden ser alérgicos a la leche materna. Mi hijo fue ese 0.05%. Bueno, ahí sí me gustaría hacer una precisión. La leche materna no puede ser alergénica siempre y cuando exactamente mamá consuma de forma inadvertida alguna proteína de la leche, beta-lactoglobulina o caseínas principalmente, y definitivamente yo creo que lo importante es recalcar esto. Yo tengo pacientes que hemos manejado con seno materno con éxito, pero no es lo general. Oiga, doctor, perdón, ¿y aquí desde el embarazo tendríamos que cuidar la alimentación las mamás? Fíjate que lo que tenemos hasta ahorita de testimonio en cuanto a publicaciones dice lo contrario, dice que teóricamente no deberíamos de cuidar ahorita la dieta en la mamá. Sin embargo, yo creo que prudencia. Si tienes un hijo alérgico y vas a tener un segundo hijo, yo lo cuidaría particularmente, aunque la bibliografía es en contra de. En nuestro caso, efectivamente yo llevé una dieta, solo que no sabía que ciertos alimentos lo tenían, hasta que ya después empecé a investigar y sí, pues, efectivamente yo comía jamón, salchicha y wow, o sea, esa parte yo no la sabía hasta que después supe. Pasamos por extensamente hidrolizadas 4 meses, el niño volvió a tener síntomas y empezamos ya con las elementales. Sí. Ya con las elementales, bueno, con él ya no tuvimos tanto problema. Intentamos un reto, se intentó soya, hizo alergia a la soya y posteriormente regresamos a las elementales. Pero ¿probaste fórmula de soya en el Inter? No, ya cuando se empezó a hacer su reto, como no toleró el reto a la leche, entonces al año de edad se intentó soya, pero hizo una reacción cruzada con soya y entonces también se hizo alérgico a la soya, regresamos nuevamente a elementales y volvió a presentar reacción. Perdón, nada más una cosa. Sí. Están diciendo soya como si estuviera comiendo el niño los frijolitos de soya. No, y las preparaciones que dicen de soya tienen otra serie de elementos químicos. Entre ellos pueden tener glutamato de calcio. Y eso es lo que se hace. No son alérgicos a la soya, al frijolito, sino a los componentes que se le agregan en muchas ocasiones a los productos industrializados y se les agrega, por ejemplo, glutamato. Creo que Tere, ¿quieres acotar algo aquí? Sí, yo quisiera aclarar algo importantísimo. Yo hasta hace un año que fui a un curso de la Liga Internacional de Nutrición contra el Autismo, quienes me han dado todo el conocimiento de mi enfermedad y de mi problema. Ellos me dijeron específicamente por qué no utilizar soya. La molécula de la soya en su proteína tiene algo parecido al trigo. Entonces tiene el organismo, con que se acerque una molécula parecida a lo que tú tienes sensibilidad, te puede producir en el organismo ya tu reacción. Sería una sensibilidad cruzada. Sí, exacto. Esa es la explicación y eso tengo sustento por estas personas. Otra cuestión es la cuestión del glutamato. El glutamato, en la generalidad de mi experiencia y de lo que yo he aprendido a través de mí misma, que soy un testimonio y además nutrióloga y además tengo pacientes cualquier cantidad con mi problema,
Hagan de cuenta que fui selectiva y de ahí pues, llovieron todos a mi consultorio por casualidad o por diosidencia. Ellos, el glutamato monosódico, igual que cualquiera de nosotros, en nuestro organismo al metabolizar el glutamato monosódico puede, si tú eres sensible a, por eso tengo que ser tan específica, porque somos únicos. Para mí cada uno de mis pacientes es único, porque cada uno tiene diferentes síntomas, diferentes manifestaciones y puede ser sensible y entonces excita al cerebro con un comportamiento inadecuado. ¿Qué les parece si vemos la segunda parte, doctor? Y regresando le damos la palabra. La segunda parte del diagnóstico de este testimonio que vimos al inicio del programa. Solo es el diagnóstico, nada más. Las alergias alimentarias son un padecimiento comúnmente visto en la edad pediátrica. Es más común observarlas cuando el paciente es menor de 1 año y predominan determinados tipos de alimentos que en esta edad empiezan a administrarse. Los más comúnmente observados relacionados a alergia a alimentos son la leche, el huevo, los alimentos con soya, el trigo, pudieran ser también los pescados y los mariscos, y en etapas más tardías generalmente se observa el cacahuate, las nueces y algunas otras semillas. O sea, la primera prueba diagnóstica definitivamente es la sospecha clínica, suspender el alimento agresor y observar la mejoría del paciente. Esto se llama prueba de reto, y donde el alimento vuelve a ser introducido al paciente y volvemos a veces a reproducir los síntomas con los cuales llega el paciente al consultorio. Esta sería, digamos, la primera forma de diagnosticarla. Las pruebas de hipersensibilidad inmediata incluyen las pruebas de la piel, llamadas pruebas de Prick, y también las pruebas realizadas en sangre, antes llamadas RAST, ahora con técnicas un poco más modernas, a veces le llaman InmunoCap o algunos nombres distintos, y se mide la reacción de hipersensibilidad, pero a nivel de la sangre del paciente, y se combina con el antígeno y se observa que hay un fenómeno de reacción en la sangre de los pacientes. Y hay la otra prueba que es más moderna y que mide otro tipo de reacción de hipersensibilidad no inmediata o la hipersensibilidad tardía, que se llama prueba del parche, semejante a la primera prueba de piel, nada más que esta se lee de manera más tardía. La forma de reconocerlo sería lo más importante para los padres. Aquellos padres que observen que al contacto con determinados alimentos los niños empiecen a manifestar síntomas que previamente no tenían, ese es el primer dato de sospecha. Y en el caso de que se presenten estos datos, acudir con el médico de manera temprana. Tú estabas comentando algo, Tere. El doctor también quería comentar, y doctor Carlos, nada más quería hacer usted una acotación. Sí. Estas pruebas pueden salir negativas completamente en los pacientes con alergia, principalmente con síntomas gastrointestinales, porque sabemos que no todos los mecanismos son de tipo IgE. Entonces, sobre todo en los gastrointestinales no son IgE, en los respiratorios y en los cutáneos son principalmente mediados por IgE. Doctor Carlos, usted quería hacer una acotación. Eduardo, sí es cierto, a Carlos lo tengo por acá. Doctor. Sí, gracias. Yo quiero aprovechar el comentario de Tere para puntualizar el hecho de que, hablando de una alergia, y entiéndase como alergia un fondo inmunológico, la mínima cantidad del alergeno es suficiente para detonar los síntomas. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista de lo que sean de la soya. Digo, a lo mejor en el caso específico de la alergia a las proteínas de la leche, cosas de este tipo, pues es como más fácil porque están en un solo producto. Pero, por ejemplo, hablando de gluten, pues esto se puede encontrar en infinidad de productos, y viene esta cuestión de que desde el punto de vista de manufactura pueden estar mezclados, es lo que hemos llamado contaminación cruzada. Entonces, por ejemplo, la soya sabemos de antemano que es una sustancia que está prohibido para el paciente celíaco, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante recordarla, porque de repente los mismos pacientes no alcanzan a entender, bueno, pero poquito es mucho para el paciente con este tipo de enfermedades, ¿no? Y la otra cosa que quiero aprovechar para mencionar lo que decían de la herencia, ¿no? Esta cuestión de que sea la doctora, pues si mi esposo y yo tenemos alergias, es muy probable que mi hijo sea alérgico, ¿no? Existen ya actualmente mucho conocimiento respecto a la herencia de enfermedades inmunológicas,
y la tendencia a reaccionar, los tipos incluso de fenómenos de tipo de respuesta. No es lo mismo el paciente que hace una roncha al que se le hincha la cara y se le compromete la vía aérea, pero precisamente el punto de que las alergias, si bien no es una herencia obligada, pues sí es altamente probable. El doctor de la cápsula pasada, el doctor Chávez, que es amigo mío, tienen ellos alergia y por mucho que se previnieron y cuidaron, hicieron cosas, pues su hijo resultó con alergias alimentarias. Y específicamente en la enfermedad celíaca, que lo mencionaremos más tarde, pues ahí se requiere obligadamente de que se transmita un gen heredado por los padres, obviamente, y que además se junte con una situación ambiental que no se conoce del todo, porque sabemos que no todos los pacientes con los genes van a desarrollar la enfermedad. Entonces, es un complejo que va más allá de la genética, ¿no? Que tiene muchos factores ambientales y algunos genes que todavía incluso no se conocen. Y que también es importante decir, en este sentido de la herencia, que no todos los hijos van a tener la misma herencia o pueden estar predispuestos, pero no la van a desarrollar. Por ejemplo, ese es el caso de Gaby y de Diego. Gaby es mamá de 3 hijos, de los cuales el único que presenta alergias a varios alimentos que ahorita nos va a decir fue Diego, el más pequeñito, que además tiene otra enfermedad que es la acidosis tubular renal. Entonces la combinación ha sido complicada de tratar. Sí, a Diego lo diagnostican primero con acidosis tubular renal de fácil control, alcanzó niveles de CO2 muy rápidos, pero el niño sigue presentando reflujo, un reflujo de grado 3, aún con medicamentos sigue vomitando mucho, el peso lo tiene pero realmente muy bajo, llegó a desnutrición media a severa. Realmente el pediatra ya me había comentado que probablemente podían hacer alergias, le hacen un panel de alérgenos alimenticios y como dice el doctor Aboitz sale todo negativo. Y ahorita que estoy teniendo la oportunidad de ver al doctor Aboitz, quien me dice realmente por internet es el doctor Aboitz. Yo comentándole que mi hijo tenía acidosis, que ya tenía 1 año en ese tiempo, 1 año, 3 meses, el doctor Aboitz sin saber, él me comenta si Diego tenía acidosis tubular. Yo le comento que sí, y él es el que, literal, la palabra que me dijo, bingo, tu niño tiene alergias alimentarias. Entonces, vamos con una alergóloga, y ella es la que le detecta múltiples alergias. Menciónanos algunos alimentos, sí, porque yo me impresioné. Sí, Diego es alérgico a la leche, al huevo, al trigo, al pescado, a la soya, a las lentejas. Entonces, perdón, nada más me voy a ir un poquito para atrás. ¿Con qué se está tratando su acidosis tubular? ¿Con citratos o con bicarbonato? Con solución de citratos. Diego tiene ATR distal. Pero una pregunta, todas esas alergias a estos alimentos que nos has comentado, ¿cómo las determinaron? ¿Qué tipo de pruebas? Le tuvieron que hacer pruebas de sangre, pero en específico fue IgG específica porque él tiene alergias tardías, porque mi hijo nunca ha tenido diarreas ni erupciones cutáneas, es el reflujo lo que lo hace tener. Pero como estuvo un tiempo controlado, Diego puede comer ahorita leche, pero no ahorita la vomita. Empieza a vomitar Diego, 3, 4 días después empieza con mucho vómito. Entonces, por eso fue que tardaron en detectar las alergias con IgG, pruebas de IgG específica y parches cutáneos. Aquí nos pueden ayudar los médicos a aclarar este tipo de pruebas, ¿en qué consisten? Bueno, aquí es importante porque las pruebas de IgE son las más conocidas por todos, que son, por ejemplo, el PRI, que es el más conocido, donde ponemos una sustancia alérgica en la piel, hacemos un pequeño puntilleo y con esto leemos la prueba en unos cuantos minutos. La segunda, que también habló el doctor en el video, la prueba de parche, se lee en 72 horas, colocamos el alergeno en la piel y lo leemos en 72 horas para reacciones tardías. Sin embargo, hay el diagnóstico, según esté establecido, se debe de hacer por una prueba de doble ciego, lo cual yo creo que nadie en la clínica lo hacemos de forma real, porque es muy difícil con una mamá que está desesperada, con un niño que está con problemas, el quitar el alimento problema y reintroducirlo después. ¿Esa es la prueba? Esa es la prueba más fiable, que desgraciadamente. Y hay otras pruebas que se usan, aunque hay muchos cuestionamientos, como son la detección de IgG específica para alimentos, pero esa prueba a veces hay mucho cuestionamiento. Digo, en la experiencia que yo tengo en esto, que ya son prácticamente más de 8 años con el problema, hemos visto que quizá lo más importante es el diagnóstico clínico temprano, hacer una prueba terapéutica y si el niño tiene mejoría,
pues dejar el tratamiento. Yo sé que esto definitivamente no es lo ideal, pero en el entorno de México y con el entorno de los pacientes que sufren el problema, hemos visto que nos ha funcionado bastante bien, pero pues como les digo, es muy importante que frecuentemente estos niños son diagnosticados como cólico, como reflujo, sí, peso bajo, son los más frecuentes, y a la larga vemos que tienen, bueno, y broncoespasmo infantil, que también es otro punto importante, como fue el caso de mi hijo, y que a la larga vemos que el niño tiene alergia y con el tratamiento desaparecen todos o la gran mayoría de los síntomas. Oiga, doctor, pero el primer testimonio que vimos se tardó muchísimo tiempo. Usted nos dice que estas pruebas se pueden hacer, de hecho son muy conocidas, pero el testimonio de Erika, por ejemplo, decía... Ya ha pasado mucho tiempo, pasó por pediatras, gastroenterólogos, homeópatas. Entonces, si es tan sencillo aparentemente, porque las pruebas ahí están, porque se tarda tanto tiempo. Es que no es sencillo. Sí, es que no es sencillo. El problema es que no hay conocimiento, entonces. Exacto, es un diagnóstico clínico. Quiere saber algunas cosas. Nada más que la señora hizo referencia de una sustancia cuyas iniciales son IgG, y está hablando de una inmunoglobulina, que si sale alta o positiva, nos habla de un trastorno de la inmunidad en tiempo pasado, y hay otra inmunoglobulina que nos habla, si está elevada, de una infección o una respuesta inmunológica reciente. Aquí yo quisiera sí puntualizar, porque la verdad es que este tipo de pruebas que se basan en piel o en sangre son bastante comunes y muchas veces se abusa de los resultados de estas pruebas y además se malinterpretan. No es lo mismo lo que ocurre en sangre o en piel que lo que ocurre en intestino. Y evidentemente habrá alergias sistémicas como el broncoespasmo. El asma es un tipo de enfermedad inmunológica que tiene que ver con diferentes situaciones, sobre todo respiratorias, pero también se pueden ingresar a través del tubo digestivo. Las alergias en la piel, generalmente uno se toma un medicamento y tiene una manifestación cutánea por lo que se está absorbiendo y desencadena un tipo de reacción en sangre. Pero muchos de los problemas digestivos o de las alergias a alimentos fundamentalmente se basan en situaciones locales, es decir, en tubo digestivo, diarrea, dolor, que es lo que decía el doctor. Por eso lo mejor para este tipo de situaciones alimentarias son las pruebas terapéuticas. Es decir, si el niño le estoy quitando el alimento o al paciente le estoy quitando el alimento y con eso mejora y al reintroducirlo regresa el síntoma, eso es mucho más fiable que la prueba que me dio a lo mejor 10 alimentos y yo estoy viendo que muchos de ellos no están dando problemas. Sí, es más bien ensayar, tratar de cambiar la dieta, que ahí ya también la nutrióloga nos va a ayudar más adelante, para ver el resultado. Si usted se está identificando con lo que estamos diciendo, lo invito a que participe, a que nos llame, nos haga alguna pregunta. Aquí los especialistas van a tratar de responderla y regresamos en un poquitito, no tardamos. Cuando la gente ya sabe que es alérgica a un tipo de alimento, lo más recomendable es no consumirlos, porque el cuerpo puede reaccionar de varias formas. Una reacción muy leve, que sería la aparición de ronchas, hasta una circunstancia que puede poner en peligro la vida. Cuando eres alérgico, el problema que se tiene es que hay liberación de unas sustancias que se llama histamina, y cuando la histamina se libera en gran cantidad, hay una situación en los vasos sanguíneos que se hacen grandes. Al hacerse grandes los vasos sanguíneos, se pierde la presión arterial, y al perderse la presión arterial, entonces la persona se pone pálida, fría, sudorosa, porque empieza a haber una mala circulación. Cuando una persona es sumamente sensible, puede llegar a una circunstancia en donde el conducto aéreo se cierre. Bueno, aquí vemos un simulador. Esto estaría más o menos a la altura del cuello, ¿sí? Aquí tú ves que hay dos conductos. El primer conducto por donde pasa el aire, al cual le llamamos conducto aéreo, y atrás viene el conducto digestivo. Cuando hay una reacción anafiláctica severa, puede ocasionar que el conducto respiratorio se cierre. Y esto es una urgencia grave, porque la persona, al momento en que se cierra la vía respiratoria, no va a poder respirar. ¿Qué pasaría si quedara inconsciente? Si quedara inconsciente, lo que vas a hacer es elevarle la barbilla, tratando de que no se despeje, que no se cierre el conducto aéreo por la lengua. Cuando una persona queda inconsciente, normalmente la lengua es lo que cae y te cierra el conducto respiratorio. Si observas, la lengua cae y impide la respiración. Pero cuando una persona tiene una reacción anafiláctica, el problema es que el conducto respiratorio
por donde pasa el aire se cierra y esto puede ocasionar asfixia. Al cerrarse la vía respiratoria necesitas forzosamente un medicamento para abrir y es ahí donde entra la epinefrina, que es un medicamento de urgencia y que, bueno, aquí en nuestro país solamente se administra en las áreas hospitalarias o los servicios de emergencia. Si en el peor de los casos que la persona dejara de ventilar, porque como se cierra el conducto aéreo, tendrías que brindar la ventilación de salvamento o incluso llegar a brindar RCP, que es la combinación de compresiones con ventilación hasta que llegaran los servicios de emergencia. Esto que yo traigo, esta pulsera, es una alerta médica. Esta alerta, que viene el nombre, el tipo de sangre, el teléfono, y cuando alguien es alérgico en algún alimento, se puede agregar alérgico a los lácteos, alérgicos al camarón, alérgico al cacahuate, porque es importante que la gente que llega como servicio médico sepa qué fue lo que pudo haber sucedido. Bueno, doctor, veíamos esta cápsula importantísimo porque sí debemos saber qué hacer, sí se puede llegar incluso a la muerte, pero Así usted es. me decía que quiere acotar, cuando hay una alergia a leche... En la alergia a la leche particularmente, lo que sería el choque anafiláctico está descrito en la literatura como raro realmente. Esa es una ventaja que definitivamente, digo, aquellos que son diagnosticados con alergia a la leche tengan la seguridad de que la probabilidad que presenten choque anafiláctico es rara. A diferencia de que pescado, cacahuate, huevo, pueden presentar con mayor frecuencia eso. Ahora, hay una pregunta también que me he hecho muy recurrentemente, es que, por ejemplo, aquellas vacunas que contienen proteínas de huevo, como son la vacuna de la influenza o la vacuna triple viral, realmente se ha probado que incluso en personas alérgicas, excepto los que tienen antecedentes previos de choque anafiláctico, son vacunas seguras, así que no vean con ese miedo de que se vayan a vacunar y va a pasar una reacción. No, si no han tenido una reacción severa previa, es muy, muy, muy difícil que tengan problema con esas vacunas. Sandra. Están preguntando también si se puede uno volver alérgico ya de adulto a algo. Una señora del público me comentaba que recibió una transfusión y que cree que a partir de esa transfusión de sangre pudo haberse vuelto alérgica a algo. ¿Nos podrían aclarar esto? Sí, las alergias se pueden presentar en cualquier momento de la vida, incluso aunque uno haya estado expuesto previamente al alergeno en cuestión. Un mal día, el sistema inmune reacciona de otra forma, ya se tiene la memoria. Finalmente no importa si fue una o varias veces. Lo más común es que la primera exposición deje la memoria y a la segunda venga la reacción alérgica. Pero la verdad es que puede ocurrir después de N cantidad de exposiciones que se presente una reacción alérgica. A veces es difícil, no es lo más común. Y aquí quisiera sí señalar que, hablando del tubo digestivo, hay que distinguir muy bien entre alergia e intolerancia, ¿sí? Una intolerancia no es un fenómeno alérgico. La más común, por ejemplo, es la intolerancia a la lactosa. Ahí lo que ocurre es que el organismo no tiene la sustancia que se encarga de cortar este disacárido, que es la lactasa, y entonces ocasiona una serie de síntomas intestinales, diarrea, distensión, gas, porque lo que no usa el cuerpo lo van a usar las bacterias y a costa de producir estas sustancias. Entonces, a veces hay esta confusión entre intolerancia y alergia, son cosas muy distintas y además las intolerancias sí dependen de una dosis, las alergias no, y cuando hablemos de la celiaquia mencionaremos cómo incluso también hay intolerancias al trigo no celíacas. Eso es muy importante lo que comentas, porque sí realmente se confunde mucho. De hecho, se ha visto que la incidencia de alergia en niños es de 4 a 7%, algunos dicen que es un poco mayor, pero el problema es exactamente que muchas son realmente formas de intolerancia a algunos alimentos y no alergia, como bien dice el doctor. Marta nos puede ayudar, ella también es mamá de un chiquito con muchas alergias y nos platica que pues de la parte emocional y de lo difícil que es también trabajar y tratar a estos niños para que comprendan cuál debe de ser su tratamiento. Buenos días. Bueno, mi pequeño tiene 5 años, él comenzó con diarrea y vómitos severos, estuvo en terapia intensiva. Posterior a primero le dijeron que tenía acidosis tubular renal, pero en realidad él tenía alergia a la proteína de la leche. Tardaron 3 meses en darme el diagnóstico. Estuvo con hidrolizados, con soya, con leche, hasta que llegamos a leche elemental. Y a partir de entonces tiene múltiples alergias. Él no tolera proteínas animales más que la rana, el conejo y la avestruz. Es muy alérgico a muchos
no tolera muchas frutas ni muchas verduras. Ahora últimamente por medio de Inmunocap, porque él no tiene reacciones de piel ni de vómito ahora ni de diarrea. ¿Cuáles son sus reacciones entonces? Él nada más tiene dolor abdominal y por medio de Inmunocap me detectan apenas alergia al trigo, al huevo, al maíz y ¿Al maíz? Sí, al maíz. Y pues para nosotros que comía él todo eso, pues sí ha sido muy difícil en cuanto a quitarle el huevo, quitarle su bolillo que comía, quitarle la tortilla. Es que aquí la pregunta es, ¿qué come? Aquí nos puedes ayudar, ¿qué puede comer? Porque ahorita estamos probando con papa, con arroz y con la proteína animal que él está comiendo. ¿Y notan que ha mejorado a partir de que le Pues el quitan dolor estos disminuyó, alimentos? también está tomando factor de transferencia, que es lo que ahorita yo creo que es lo que le está ayudando un poco más. Pero sí es muy difícil para... Una pregunta. Sí. ¿Dónde consiguen ustedes el factor de transferencia? Aquí en el Politécnico lo compramos. A ver, expliquen por favor al público dónde, porque eso es muy En la Escuela Nacional de... ¿Es biología? Ciencias biológicas. Ahí con la receta de la doctora es que venimos, bueno, cabe mencionar que nosotros no somos una familia de altos recursos, hemos estado en el Seguro Social durante todo el tiempo, primero lo trataron en el Centro Médico La Raza y después en Siglo XXI, no tienen pruebas ahí de IgA, todo eso, más que las más sencillas, y hemos tenido por la necesidad de ver qué es lo que le pasaba a él, estar con su médico, también está en el Hospital Metropolitano, y entonces ahí le mandamos a hacer pruebas por fuera de todas las IGs y todas salen limpias. Perdón, de veras en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no hay unidad el de Centro alergias. Médico y el Centro de Garza, ¿no hacen ninguna globulina? Hacen nada más IgA, las más sencillas, y en el siglo XXI no tienen unidad de alergias. ¿Han tenido apoyo por estas instituciones de algún nutriólogo? Nada más de los gastroenterólogos, son los que nos lo ven a él, y de ahí nos hemos tenido que ir más afuera para poderle hacer a él las cosas que necesita. Y el factor de transferencia se lo recomendó su gastroenteróloga y parece ser que sí que está ayudando un poco. Bueno, pues ahí hay una alternativa. Sí. Bueno, es que esto que comenta es preocupante, pero es real. Digo, yo también trabajo en la institución, y lo que vemos es que hay un desconocimiento por parte de la gran mayoría de los médicos. Digo, lo que vemos es reflujo, y de ese reflujo hay reflujo asociado a alergia y reflujo producido por alergia. Hay cólico más alergia, hay cólico producido por alergia. Entonces, desgraciadamente, la experiencia que tengo a nivel institucional es que mucha gente desconoce el problema. De hecho, mucha gente piensa en alergia clásica y no en las formas que vemos en la alergia alimentaria, y eso que comenta es muy cierto. O sea, en nuestro sistema de salud hay gente muy buena y muy preparada en alergia, sí lo conocemos, por lo menos yo conozco gente del Infantil de México muy buena en alergia, pero no todo el mundo tiene la experiencia en esto, y muchos de los hospitales generales o de especialidad no cuentan con lo suficiente para diagnóstico, y muchos de estos niños son diagnosticados como reflujo y así son manejados e incluso operados. Están llegando muchos casos de reflujo, y usted me decía que por eso era importante aclararlo. Una de ellas es Gabriela Jasso, que dice que esto es lo que le diagnosticaron, que tenía reflujo. Así es. La Sociedad Americana y Europea de Gastroenterología dice actualmente que cuando tengas un reflujo difícil de tratar, debes de probar con una fórmula extensamente hidrolizada antes de pasar a una cirugía o a otro tipo de tratamiento, porque muchos de estos pacientes, y tengo pacientes operados con diagnóstico de alergia que han seguido con síntomas, tuvieron como primer diagnóstico reflujo. Entonces, mamás que tienen diagnóstico de reflujo, por favor, no descarten la posibilidad. De hecho, hay un cuadro muy bonito, la señora que anotaron en este momento, que los síntomas de reflujo y los síntomas de alergia a proteína de leche se juntan y tiene varios síntomas comunes, por lo que frecuentemente se confunde una enfermedad con la otra. Y como les digo, puede existir sola, causando A, o como asociada a. Puede coexistir las dos enfermedades incluso en un mismo paciente. Y además, doctor, hay que recordar que a propósito de reflujo, es diferente el reflujo del lactante
al reflujo del niño grande o del adulto y generalmente se catalogan como la misma enfermedad. Reflujo del lactante tiene que ver con un mecanismo de maduración del sistema entérico del intestino, obviamente, para toda esta función de esfínteres y demás, diferente tanto en manejo como en respuesta, como en necesidad de cirugía y como en búsqueda de otras etiologías como las alergias. Así es, y yo creo que también hay muy importante que a veces se ha hecho común que manejamos el término reflujo y dejamos el término enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son dos cosas diferentes que, como bien dice el doctor, uno es normal, otro no lo es. Y definitivamente tenemos que tener esos términos bien definidos, cosa que coloquialmente no se hace. Pero qué importante aquí también aclarar que porque los que lo vemos de fuera, que no hemos presentado el problema, pensamos, bueno, una alergia es, fui a un lugar, me salieron ronchas o pasó esto del shock anafiláctico, y no nos ponemos a pensar en estos chiquitos que tienen que modificar todo su sistema de vida, todos sus hábitos, toda la familia, con la ayuda, yo creo es básica y muy importante la ayuda de un especialista en nutrición, porque no debe de ser fácil la cantidad de alimentos que no debes de comer ahí. Yo me pregunto, bueno, ¿cuáles sí pueden comer? ¿No? Si nos quieres ayudar, Tere, ahí. Carne de rana y de avestruz. Sí. Yo quiero intervenir porque que son muy fáciles de conseguir. Es fundamental, por eso empecé a decir que es único cada paciente. Yo tengo mamases, que han perdido su matrimonio por problemas así, que han tenido problemas de todo tipo porque nadie les resuelve estos problemas y es terrible que ni siquiera se los diagnostican a tiempo. No solo eso, yo no puedo recuperar la estatura de un niño, puedo recuperar quizás el peso, pero si en esa edad se sacrifica crecimiento por mala absorción, es importantísimo. Y eso depende de que lo diagnostiquen tempranamente los médicos, que como dice el doctor, necesitas un ojo clínico. Yo llevo 14 años dedicada a las alergias, 14 años. Y para aprender me costó, calvario de consultorios hasta que me diagnosticaron. Y me diagnostiqué yo, mí misma, con ayuda de la liga que les acabo de mencionar, de Intervención Nutricional contra el Autismo. ¿Qué quiere decir esto? Su hijo es único. Necesita de un experto que le diga a usted, me dijeron esto y esto. Los médicos, perdón, pero a veces nos dicen, no comas esto y esto. ¿Pero qué sí como? Dígame qué sí como. Así es. Entonces eso tenemos que hacerlo o médicos que se especializan en nutrición o que sepan de dietas. Ahí es el punto de ser y tener la experiencia de vivirlo y saber prescribirlo y cómo ponérselo en la mesa a la familia para que se descomplique. Y con bajos recursos, más complicado, porque estas dietas son carísimas a veces. Pero Tere, por lo pronto, tú mencionaste yo algo sí que puedo no ayudar. has concluido y yo quiero que el público se informe. Los niños les puedo devolver el peso, pero no la estatura. ¿Qué pasa con el metabolismo del calcio en estas cosas? Lo que pasa que el intestino, si no absorbe los nutrimentos, no puedes fijar los nutrimentos. Entonces, si en edades tempranas, donde sí es importante la fijación del calcio, aunque lo den después, ya no va a fijar el calcio. ¿Sí? Y eso no lo sabemos las mamás, porque a veces dices cuando te diagnostican ya una alergia o una intolerancia es en la adultez. Un ejemplo que no puedo hablar de algo que no conozco. Mí misma no tuve buena absorción. Jamás se usó hace 30 años y ahorita estamos en México al menos muy abajo de otros países en investigación acerca de esto. Yo pude haber tenido quizás 5 centímetros más de talla. Tengo 2 lesiones en espalda. Tengo 2 operaciones de espalda. Jamás supe por qué. No fue por ser atleta, no. Eso tenía una deficiencia mi columna. Pero las mamás no tienen esa intuición cuando tienes a tu hijo pequeño. Entonces la mala absorción ocasiona la no fijación de calcio, la no absorción. Y a veces las diarreas arrastran esos nutrimentos o el vómito cuando se tiene diarrea o vómito y puede ocasionar también una mala pero absorción. también dijiste algo a medias. Dijiste, yo pudiera haber sido 5 centímetros más alta. Aquí la pregunta sería, ¿otros miembros de tu familia son más altos que tú? Tú eres la más bajita. Sí, definitivamente. Y desde que nací tuve problemas cutáneos, de intestino, de estreñimiento, de todo. Me picaba un mosco, ya era un ronchón así, una hipersensibilidad, que mi mamá, ya se volvía loca. Cosas así, que ahora las entiendo, pero que... Doctor Eduardo, ¿quiere Sí, comentar? nada más, bien importante lo que dices. Se necesita, y ya lo dijo Tere, el apoyo, esto es multidisciplinario. La medicina hoy día tiene que ser multidisciplinaria. El médico que te diga que te va a hacer una dieta,
está mal. Hoy día los médicos ni sabemos ni nos metemos con las dietas. Diagnosticamos a los pacientes, sabemos cosas muy generales, pero necesitamos el apoyo de la gente de nutriología. Ellos están especializados en eso. Y más aún, hay gente de nutriología que se dedica a cierto tipo de problemas, por ejemplo Tere. La mayoría de los nutriólogos tienen un conocimiento muy limitado respecto a, por ejemplo, las dietas libres de gluten, con toda esta contaminación cruzada, toda esta cosa, que se tienen que entrenar más allá de lo que la escuela les ofrece y uno se tiene que apoyar con gente capacitada. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de estas alergias alimentarias. Quédese con nosotros, si tiene dudas, llámenos por favor. Pues bueno, llegó el momento de invitarlo para que nos vea el próximo lunes a las 9:30 de la mañana. Ay, no es cierto, antes de ese, primero el de mañana, que es martes, de familia, porque ya me estaba yo adelantando, emocionada aquí con el doctor. Es que mañana es vivir con labio y paladar hendido y es una cuestión médica, por supuesto, ¿verdad, doctor? Así es. Que usted me la explicaba así, pequeñito Sí, ahorita. que básicamente es un defecto en lo que sería la formación del labio, que puede afectar labio, afectar el paladar, y como cardiólogo les digo, gracias a Dios, es una que no cursa frecuentemente con malformaciones cardíacas. Pero esto puede traer como complicaciones la respiración, el habla, la nutrición y lo principal, emocionalmente son pequeñitos que están muy afectados, sus familias también, su autoestima, ¿verdad, doctor? Sí. Y de todo eso vamos a hablar el día de mañana a las 9:30 aquí en Diálogos de Familia, así que lo invito a que se quede con nosotros para conocer todas estas historias, pero para saber también lo que se puede hacer, porque hay mucho que se puede hacer, el día de mañana nos lo van a decir. Ahora lo invito a ver el resumen para conocer qué nos han dicho hoy sobre las alergias alimentarias. Que muchos de los niños tienen síntomas de reflujo, síntomas de cólico, que son dos manifestaciones muy frecuentes en los niños que tienen alergia alimentaria. También vemos con frecuencia estreñimiento, que también es otra causa frecuente. Que los síntomas aparecen dentro del primer mes de vida del niño. Los más frecuentes son los digestivos, aunque también podemos tener cutáneos y respiratorios. ¿Por qué no utilizar soya? La molécula de la soya en su proteína tiene algo parecido al trigo. Con que se acerque una molécula parecida a lo que tú tienes sensibilidad, te puede producir en el organismo ya tu reacción. Y entiéndase como alergia un fondo inmunológico. La mínima cantidad del alergeno es suficiente para detonar los síntomas. Desde el punto de vista de manufactura, pueden estar mezclados, es lo que hemos llamado contaminación cruzada. Entonces, las pruebas de IgE son las más conocidas por todos, que son, por ejemplo, el PRI, que es el más conocido. Ponemos una sustancia alérgica en la piel, hacemos un pequeño puntilleo y con esto leemos la prueba en unos cuantos minutos. La prueba de parche se lee en 72 horas, colocamos el alergeno en la piel y lo leemos en 72 horas para reacciones tardías. Y con tratamiento desaparecen todos o la gran mayoría de los síntomas. Vamos a dar un pequeño giro a la temática, porque algo fundamental en la información o en un programa como este es hacer una clara distinción, y ya lo empezaron a hacer los especialistas, entre una alergia alimentaria y una intolerancia. La intolerancia al gluten causa verdaderamente situaciones devastadoras en el organismo, en la vida cotidiana, desde luego en la nutrición, con repercusiones muy severas incluso en la familia, en muchísimas partes de Europa. Suponen algunos que a lo largo de la historia de la humanidad, los europeos que pertenecen a lo que se llama transculturalmente la cultura del trigo, fueron desarrollando sensibilidades especiales para alimentos cuya elaboración fundamental tenía que ver con el trigo. La cultura del maíz en Mesoamérica sobre todo y la cultura del arroz sobre todo en China han dado origen a situaciones muy diferentes, pero las mezclas, el mestizaje sobre todo en nuestro país, hace que el día de hoy la presencia de problemas de intolerancia al gluten, la proteína del trigo que nos ocupa el día de hoy, han incrementado el número de pacientes con enfermedad celíaca y las pocas posibilidades que teníamos algunos médicos de conocerlo. Algunos, hablo de mi caso personal, estoy viendo que también hay otros casos personales, fue la enfermedad en un familiar cercanísimo la que nos permitió tener una orientación mínima al respecto. Entonces, vamos a hablar en este momento ya de enfermedad celíaca para que conozcan las experiencias de adultos, cómo aparece la enfermedad,
a qué se le puede atribuir en algunos casos y qué estamos haciendo los médicos y los nutriólogos para combatirlo. Y vamos a ver una historia, precisamente es la historia de Mariana, quien nos acompaña aquí en el estudio, pero nos comparte su testimonio en esta cápsula. Yo soy intolerante al gluten. Me lo diagnosticaron hace 3 años. Yo ahorita tengo 28 años. Me enfermé primero de una bacteria en el estómago, que fue muy difícil de controlar con medicamentos. Eso destruyó mi flora intestinal y a partir de ahí empezaron síntomas muy extraños que yo nunca había experimentado. El principal, y que duró fácil 2 años, fue diarreas continuas, inflamación en el estómago. A partir de ahí empezaron a mandarme muchos medicamentos que lo único que hacían era destrozar más la flora intestinal. Entonces empezaron alergias alimenticias a todo tipo de alimentos que yo nunca había tenido, como por ejemplo lácteos. Después también me salieron erupciones en la piel, tenía fiebre en algunos periodos, como sudoraciones en las noches. Fueron muchos síntomas incontrolables que nada más se agravaban con los medicamentos, hasta que después de 2 años fue que se dio el diagnóstico. Me hicieron una endoscopía, me hicieron una colonoscopía, me hicieron exámenes de sangre para detectar si estaba la enfermedad celíaca a través de unos anticuerpos y todo salió negativo. Entonces eso era lo que más trabajo le costaba a los doctores, porque lo único que reflejaba es que yo no estaba absorbiendo los nutrientes, pero nada más. Un doctor revisó toda mi historia clínica, me sugirió quitar el gluten de mi vida. Me dio una dieta de 3 meses para quitar el gluten y a través de eso fue como empecé a mejorar. También me quitó los lácteos, porque muchas de las personas que no toleramos el gluten difícilmente procesamos la enzima de la lactosa. Y en 3 meses empecé a mejorar significativamente. A partir de que me dieron la dieta, yo quité todo tipo de medicamentos, porque esos eran los que más daño me estaban haciendo. Lo único que introduje adicional a la dieta era lactobacilos. Sí, fue muy duro al principio aceptar ese diagnóstico, porque al final de cuentas la alimentación es parte de tu vida y es algo que haces mínimo 3 veces al día. Aquí nos queda claro con el testimonio de Mariana varios de los síntomas y de lo que se tiene que cambiar, y también nos puede ayudar María José porque es el caso de su hija, quien presenta alergias pero también está diagnosticada como celíaca. Entonces pueden ser ambas cosas y puede ayudarnos a distinguir entre una y la otra. Sí, claro, buenos días. Mi hija es Amaya, tiene 6 años. Ella empezó con problemas digestivos desde los 3 meses. Y una noche se le cerró la garganta muy chiquita y fue cuando, corrimos a urgencias, la checaron y nos dijeron que podrían ser alergias, pero que no estaban seguros. Posteriormente llegó como al año con muchas diarreas, creciendo poquito, y lo que hicimos fue hacerle todas las pruebas, que comentaban, de IgG, todo fue en sangre, pero todo salía negativo. Posteriormente le hicimos en piel y ahí salió todo lo de alimento, y actualmente ya es celíaca, no puede comer ni arroz, ni maíz, huevo, leche. O sea, además porque celíacos hay que explicar, ahorita vamos con los médicos, es básicamente trigo, lo que cebada quitan. También. Pero en tu caso también maíz y arroz. Tampoco maíz. Se complica más la dieta, lo que es el comer diario, ¿no? Así es. Entonces, pues ahora tenemos informes en la escuela para que no le den nada a las amiguitas. Me contabas que ya han llegado a urgencias en 2 ocasiones. Sí, ya hemos estado en urgencias 2 o 3 veces. Estuvo internada 1 semana porque le da croup. Su reacción es croup, es que se le cierra la garganta, deja de respirar y le tienen que inyectar epinefrina directamente. Ya nebulizada ya no le sirve, tiene que ser inyectada. Pero actualmente sin el gluten ha estado muy bien. Ha mejorado. Sí, creció 3 centímetros y está muy bien. Gracias a que, el doctor con el que fuimos nos guió muy bien. Muy bien. El doctor Aboix quiere Sí, algo. Seguramente tiene otra forma de alergia alimentaria, porque como tal, la enfermedad celíaca particularmente afecta solamente el tubo digestivo. De hecho, hay una proteína que, ya hemos comentado que es el gluten, pero la gliadina, que es una porción del gluten, es la que se utiliza actualmente para el diagnóstico de enfermedad celíaca, que esa es la parte del gluten que nos causa problemas y es la que actualmente se usa como diagnóstico, los anticuerpos antigliadina, para diagnosticar, pero hasta donde yo tengo entendido, lo que sería choque anafiláctico, broncoespasmo, no es parte de enfermedad celíaca, es
seguramente alguna alergia asociada. De hecho, es interesante que muchas veces la alergia está lo que se llama la marcha atópica, la marcha alérgica, que el niño tempranamente presenta una forma de alergia y después evoluciona a tener otras formas de alergia, como son las alergias respiratorias y de otro tipo que se presentan. Entonces, yo creo que sí sería bueno que además de lo que están tratando como tal de enfermedad celíaca, sería bueno ver si tu hijo no tiene alguna forma de alergia alimentaria a otras cosas, que seguramente la tiene, por eso que tú me comentas. Ahora, yo quisiera decirle que desde el punto de vista clínico no parece enfermedad celíaca. Lo que está usted hablando y mencionando es una serie de alergias alimentarias, pero que por alguna razón que no entiendo, nosotros acostumbramos a enviar pruebas para alergias alimentarias junto con pruebas de alergias respiratorias. No sé por qué no lo han mencionado, porque coincide en la historia clínica de muchos pacientes, sobre todo niños o jóvenes con alergias alimentarias, también las alergias respiratorias. A mí me han llegado pacientes con el diagnóstico de anorexia nervosa, porque inclusive por instinto el cuerpo sabe manifestar un lenguaje que debemos aprender a leer o a escuchar, y se han negado a comer muchas cosas. Les mandamos a hacer los exámenes y salen con alergias respiratorias bárbaras, incluso, por ejemplo, al polvo, a los ácaros. Pero sí, yo creo que en el caso diagnosticar a esta edad de la niña con los otros síntomas, por ejemplo, con el angioedema, como enfermedad celíaca, es una barbaridad. ¿Nos podrían aclarar qué sí es la enfermedad celíaca, doctor? Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor. Está un poquito difícil el caso porque además de entrada la enfermedad celíaca no tiene ningún problema con el arroz y el maíz. Digo, ya es como que suena que aparte tiene alergias a arroz y maíz, son algo muy complejo. Y maíz, o sea, son una parte. Y sí tiene alergias respiratorias. Tiene toda la cama, la almohada, todo con cosas especiales para ácaros, y es alérgica a todos los hongos del ambiente. De hecho, nos tuvimos que cambiar de casa porque habían muchos pinos en la zona. Nos bajamos a un área más cálida, y que a la casa le tiene que dar el sol por los 4 costados. No haya tanta humedad. Sí, bueno, aquí lo importante, y eso que comentaba el doctor se me hace muy importante, las alergias alimentarias en niños predominan por debajo de los 5 años de edad. Después de los 5 años predominan las alergias alimentarias. De hecho, se ha visto que esto es parte de lo que se llama la marcha atópica que comenté hace un momento, que es como una evolución. Entonces, buscar alergias respiratorias en un niño pequeño es raro encontrarlas. Por arriba de los 5 años empiezan a aparecer con mayor frecuencia, a veces a los 3, 4 años, alergia a los ácaros, alergia a alergenos respiratorias o alergias alimentarias como donde se inflama la boca, la alergia oral, por ejemplo, que son mediadas por IgE. Esas, por ejemplo, aparecen un poco más tardíamente. Yo quiero nada más intervenir. Todas las prolaminas, que son las proteínas de los cereales, pueden producir sensibilidad. La ceína del maíz es una prolamina, que si tú eres sensible a la ceína, yo tengo un conocido, incluso médico de la UNAM, antropólogo, y es alérgico al maíz, en el país del maíz. Que ese paciente no es celíaco. Y preguntabas, ¿qué sí es celíaca y qué no? Entonces, quiero empezar por definir la enfermedad. Es una enfermedad crónica inmunológica, más que una alergia. Es una enfermedad que es mucho más compleja que una alergia, porque de hecho no se diagnostica por pruebas de alergia. Como lo dice el doctor, se diagnostica por anticuerpos específicos. Entonces, es una enfermedad del tubo digestivo, aunque tiene manifestaciones fuera de él, les llamamos extraintestinales, puede tener otro tipo de problemas, muchos de ellos en parte debido a la mala absorción que se veía, puede haber problemas de hueso, problemas de crecimiento, por toda esta cuestión de mala absorción, pero aparte tiene otro tipo de manifestaciones como algunas cutáneas, la dermatitis herpetiforme, pues es una enfermedad del intestino, o que primariamente intestinal, que se debe a un tipo de reacción inmunológica específica contra la gliadina y otras prolaminas de los 4 cereales que mencionaban, cebada, centeno, trigo, por ahí un poquito la avena, aunque la avena, una vez que el paciente esté estable y no tenga contaminación cruzada, se puede liberar, pero va más allá de una enfermedad alérgica y puede coexistir con otras enfermedades inmunológicas. Y eso no es mala suerte, siempre digo a mis pacientes, pueden estar enfermos con tiroides autoinmunes, con problemas hepáticos inmunológicos, no es mala suerte, hay una predisposición del individuo a tener enfermedades autoinmunes o inmunológicas. Sí, yo creo que es es multifactorial. Y cada paciente es único, al menos en lo que yo tengo de experiencia ya de 14 años de estar de verdad
en esto totalmente inmersa en lo que es la investigación, mi tratamiento, el de mis pacientes, el conocimiento de las alergias y las intolerancias, hay que diferenciar. Yo creo que un diagnóstico certero es lo más difícil. De verdad, porque es un calvario para los pacientes. Y además la enfermedad celíaca no tiene un solo punto de diagnóstico, es una combinación de síntomas, estudios, biopsias, respuesta a tratamiento, que a veces se hasta genética, que se hace una enfermedad a veces muy difícil de diagnosticar. Conmigo llegan muchos pacientes que dicen ser celíacos, la mayoría no lo son, ya decía el doctor, en México en general, entre que no es tan común y probablemente esté subdiagnosticada, porque por ahí hay estudios que dicen que probablemente andemos cerca del 1%, que es la prevalencia a nivel mundial, pero sí esta parte es importante de distinguir y de aclarar, ¿no? Y es muy confusa para los médicos porque va variando con la edad. Yo no soy la misma hace 14 años que hoy, cada día tolero menos cosas. Y yo sé tratarla, imagínense los que tienen cero idea de esto. Entonces va cambiando tu organismo. María nos puede platicar porque ella la diagnosticaron en Italia, precisamente uno de los países en donde ya está más estudiada esta enfermedad. Sí, buenos días. Me diagnosticaron hace 10 años en Roma, en el Policlínico Umberto I, que es parte de una de las universidades más grandes de Roma, y pues aparte las pruebas antigliadina pues necesario para el diagnóstico es la biopsia intestinal, y en base a esta en Italia nos certifican como celíacos, hay una ley. Y en base a esto también nos dan alimentos gratuitos. ¡Qué maravilla! Sí, y antes de esto, ¿cómo te sentías? Antes del diagnóstico, ¿cuáles eran los principales síntomas? Yo tenía 2 síntomas evidentes. Uno era el cansancio crónico, la astenia, y el otro la pérdida de memoria. No tenía ningún problema a nivel intestinal. No tenías diarreas, como mencionaba María. Mi hermana sí, mi hermana también es celíaca. Entonces costó mucho diagnosticarlo, pero el día de hoy ya estás bien tratada. Bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos hablando en este momento de la enfermedad celíaca. Bueno, en esta ocasión vine a hacer mi súper, pero no es un súper común y corriente porque hoy me acompaña una gran especialista. Ella es Tere Rull, es nutrióloga, además es chef. Y seguramente has escuchado que hay personas que son alérgicas o intolerantes al gluten. ¿Cómo saber qué productos en el supermercado contienen gluten y cómo evitarlos? Yo te diría, primero vamos a ir por grupos diciendo qué tienen que fijarse para la lectura de las etiquetas. En nuestro país no está a fuerzas la etiquetación que te diga esto contiene este alergeno o no, sino más bien tú eres la que tienes que cuidar de tu alergia. Los que somos intolerantes o alérgicos al gluten no podemos consumir trigo, centeno, cebada y avena. Vamos a hablar de quesos. Quesos, muy importante. Quesos. Si puede comer queso, porque también las alergias pueden derivar en que tampoco comas lácteos, ningún lácteo, pero si lo pudiera consumir, lo que tiene que fijarse en un queso es que si tiene, por ejemplo, como dice almidón modificado. En México no ponen de qué es el almidón, como puede ser de trigo, puede ser de lo que sea. Si quiere hacer tamales alguien, podemos comer maíz, sí podemos comer maíz, amaranto y arroz. Y lo que derive de ellos siempre y cuando no esté contaminado. Debe de ser totalmente maíz nixtamalizado, pero si yo lo muelo en una máquina que no está totalmente limpia, no puedo. Ahí sí tengo que ir con marcas analizadas sin gluten, que sean harinas para tamal o harina para tortillas. Las tortillas en nuestro país pueden tener trigo para que no se quiebre la tortilla. Así es. Y no es porque te lo estén transando, por decirlo así, sino porque es un proceso a veces de la cocina mexicana. Los cereales de caja, es muy importante. Uno jura que porque es un cereal de maíz voy a poderlo consumir. No, tiene que decir sin gluten, a pesar de que sea de maíz. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo esprearon, es decir, así se dice en la industria, con maltodextrinas. ¿De qué? ¿Quién sabe? ¿De trigo, de maíz? No sabemos. Este es un término que encontramos constantemente en la información nutrimental de los productos, maltodextrinas. Sí. Esto no lo tenemos que encontrar, o sea, si lo encontramos, evitemos comprarlo o no. No, puede decir, pero no si no dice de trigo o de maíz.
Generalmente las maltodextrinas que usa la industria son de maíz, pero como no lo especifica, mejor ni me arriesgo. Los consomés concentrados, es decir, el polvo de consomé. Cuando tú lees en una etiqueta que dice glutamato monosódico, muchísimos productos pueden tener glutamato monosódico. El glutamato monosódico no es que te vaya a causar alergia. Eso no tendríamos problemas si supiéramos si lo sacaron de bacterias o lo sacaron de trigo. Como en México no especifica, pues por ende todo lo que diga glutamato monosódico mejor no lo consumas porque puede contener trigo. Lo que son los embutidos como jamón y salchichas, como no sepan si lo tienen o no, mejor no consumirlas si no dice específicamente sin trigo. ¿Por qué? Porque puede tener maltodextrinas, puede tener colorantes, saborizantes artificiales que contengan el trigo, por lo cual no cualquier salchicha, no cualquier jamón. Y si compran el jamón, cómprenlo empacado que diga sin gluten, porque si te lo pasan por la cortadora y la pieza de jamón es sin gluten, ya la contaminaron en la máquina cortadora. Ahora, por último, me gustaría también mencionar que esta situación o este tipo de alimentación para quienes son intolerantes o que presentan alguna alergia al gluten, difícilmente encontrarán productos más económicos que los demás. Sin embargo, las consecuencias en la salud a posteriori, pues desde luego pueden ser pues, muy graves, ¿no? Piensan que no, pero lo más grave que puede pasar es que acabes con cáncer, que es muy común que acaben con cáncer de colon, por ejemplo, de intestino. Entonces, lo primero es la detección. Yo estoy cierta en que esto hay que detectarlo. De cada uno que estamos diagnosticados, hay 8 que no lo están y que lo pueden tener. Entonces, si usted está todo el tiempo con malestar, si ya cada vez tolera menos alimentos, aguas, hay que estar sospechando. Pues le agradecemos a Tere. Tere, gracias por estas recomendaciones, porque es importantísimo ver las etiquetas y veíamos también que Tere nos decía que aquí no se especifica todo. El doctor Aboitis quiere hacer una acotación y luego tú, Tere, ¿te parece? Sí, el detalle importante es que por ahí van a encontrar que en mucho del etiquetado viene un teléfono al final de la compañía que te dice: cualquier duda sobre este producto, pregunta. Por favor, eso téngalo muy en cuenta. Creyeron, doctor, es válido. Sí, no todos, exacto. Bueno, es que es cierto, hay veces que no saben, estamos de acuerdo, pero yo creo que tenemos que ejercer el derecho que tenemos, entonces hay que hablar y hay que exigir algo que tenemos derecho al consumidor, que es información. Entonces, yo creo que a pesar de que tienes razón, y bueno, esa risa la entiendo, porque sí es cierto que a veces el que contesta sabe menos que lo que sabe cualquier transeúnte, pero hay que ejercer ese derecho a que nos informen sobre lo que contiene un producto. Mire, nada más le voy a hacer un comentario. Mi esposa es celíaca y la operaron, la intervinieron hace 2 años en el hospital ABC. El hospital inglés es un hospital de prestigio y tiene y obviamente pusimos que le dieran dieta sin gluten. Tenía el cartel afuera y adentro. La nutrióloga llegó 2 veces porque le llevaban puros alimentos con gluten. Sí, una nutrióloga del hospital ABC de la Ciudad de México fue bastante burra, y yo me imagino que todo el grupo de ellos esté bien, para ser totalmente ignorante con esto. Me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque yo tengo muchos amigos en el hospital, pero en ese sentido no saben absolutamente nada. Yo voy a intervenir en defensa de mí misma. En defensa de mí misma, porque soy del grupo de los intolerantes que pasaron el calvario. Las empresas, la gente que te contesta vía telefónica, pasas un calvario para que te dé con el químico que realmente sabe si tiene o no. Yo tenía unas ronchas, doctor, y se lo digo porque de verdad yo hoy me dedico a que esto se conozca. Hoy voy a hacer que alguien me haga caso en la senaduría y ya tengo una persona que me oyó el día de las enfermedades metabólicas raras, del día 28 de febrero, porque esto tiene que haber una ley que nos proteja. La gente no tenemos conocimiento académico cuando nos preparan en la universidad, porque no sales con el conocimiento de la celiaquía, más que hay es como los médicos no tienen una materia de nutrición más que 2 universidades. Bueno, de hecho, cuando yo hice la carrera, no sabíamos todavía el origen de la enfermedad celíaca, es muy cierto. Entonces, yo creo que aquí es importantísimo eso. Antes de pasar a lo que estoy hablando de lo que es la detección, el conocimiento médico de la gente que estamos en ayuda de los pacientes, porque el paciente desesperado, yo ya iba a ir al ver qué lugar del mundo me curaba. Yo ya no podía salir a la calle porque el sol me molestaba, mis ronchas era dermatitis herpetiforme. La dermatitis herpetiforme es 1 en 1000.
quizás. Y no me la diagnosticaban. Bueno, la desesperación, además todo mi cuerpo eran diferentes manifestaciones, no era la igual la de atrás de mi nuca, que era por un yogur, que en el plástico, gracias a que yo dije, mire, necesito hablar con el químico, no me pase a la que está en el teléfono, páseme al químico que está en la planta. Pero fue perseguir. Y entonces logré llegar a donde tenía que llegar. El ir al súper, por ejemplo, una mamá, el glutamato monosódico tiene también una particularidad, que si uno lo absorbe, te excita muchas veces al nivel cráneo, a nivel cerebro. Entonces funciona como una excitotoxina, el metabolismo del glutamato monosódico. En niños con problemas neurológicos, déficit de atención y todos los espectros autistas, puede estimular, y esto lo digo con total conocimiento y causa, porque llevo estudiando esto con gente preparada. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno, como disque conocedor, orienta a los pacientes en un hospital, en un consultorio. Tienes una responsabilidad de una vida. No es cualquier cosa una alergia o una celiaquía. Entonces yo creo que esto es muy importante. Sí, y antes de orientar a los pacientes, con todo respeto para los colegas, se tiene que orientar a los médicos, porque estamos en la calle. Digo, todos los que nos hemos interesado en esto es porque empezando a informarnos sobre esta enfermedad. Doctor, creo que usted también quería aportar algo. Sí, no, es muy cierto lo que dice el doctor Lamoglia. Yo lo dije en el área de nutrición, saben las nutriólogas de la facultad y pues saben casi nada de enfermedad celíaca. Lo mismo los médicos, incluidos gastroenterólogos, de repente hemos visto diagnósticos incorrectos, porque es una enfermedad difícil. O sea, esto requiere meterse a estudiarla, y si vas a tratar celíacos, tienes que saber muy bien de la enfermedad. Precisamente para informarnos en este sentido, va a haber un ciclo de conferencias al cual nos va a invitar la doctora Maribel Cortés Ruiz. Ella nos quiere decir, va a ser este próximo 4 de mayo. Sí, gracias, buenos días. ¿Quiénes pueden asistir, doctora? Sí, mi nombre es Maribel Cortés y somos un grupo de mamás que tenemos como característica también tener hijos con alergia alimentaria. Estamos apoyando a la doctora Elizabeth Estrada Reyes, yo creo que todo el mundo la conoce. Es alergóloga, inmunóloga pediatra, muy reconocida aquí en México porque sabe muchísimo sobre alergias alimentarias. Entonces ella está organizando un ciclo de conferencias. En esta ocasión, el próximo sábado 4 de mayo, está en esta ocasión dedicado a los médicos, sobre todo pediatras, porque desafortunadamente, y me da mucha pena decirlo, pero desafortunadamente son médicos de primer contacto muy ignorantes respecto a la enfermedad. De verdad, me da mucha pena decirlo porque yo pasé por una etapa igual y creo que todas las mamás que estamos aquí. Entonces, nuestra intención es que se cultiven, que aprendan, que conozcan que es una enfermedad, que no es un berrinche, que no son cosas de... No es que quieran llamar la atención. Exactamente, ¿verdad? Entonces, por favor, cualquier información pueden llamar aquí al centro de contacto y ellos valga la redundancia, nos contactarán con nosotros. Es el próximo 4 de mayo a las 8 de la mañana. De 8 a 4 de la tarde. En el 5º piso de la Policlínica del Hospital Español. Por favor, sí, llamen, acudan, es muy importante. Y algo muy importante también para terminar es que todos los fondos que se recauden estamos apoyando a la doctora Elizabeth para investigación. ¿Cuál es el propósito? Que a futuro podamos encontrar tratamientos o diagnósticos precoces en todos los niños con alergia alimentaria. Y aquí también junto a nosotros está Alfonso, que nos puede ayudar con su testimonio a desglosar los síntomas para que ya también los doctores nos aborden mejor el tema y sobre todo el tratamiento. Claro, buenos días. A mí me diagnosticaron hace 6 años apenas, con 74 de edad hoy día, gracias a un programa de radio en donde estaba el doctor Lamoglia y Tere Rull. Ya me estaban tratando en el hospital de nutrición, pero andaban buscando por páncreas. Y me decía el doctor Uscanga, es que se parece a todo. La celíaca tiene síntomas de muchos tipos. ¿Sí? Cuéntenos qué sentía para los que no conocemos. Bueno, había básicamente diarrea casi permanente y un periodo muy crítico, una semana entera de vómito y diarrea. Mortal, prácticamente mortal. Hasta que mi esposa dijo, vamos a llevarte a nutrición. Afortunadamente entré a nutrición, comenzaron a tratar. Cuando escuchamos el programa de radio, entonces al médico le dije, oye, escuchamos un programa tal, podíamos pensar en celíaca. Y entonces mandaron a hacer una serie de análisis de lo que estaban platicando ahorita, que si los antiendomiciales, y luego ¿La biopsia? La toma de muestra, la biopsia. A partir de ahí, deja de ingerir tal y tal. Trigo, cebada, centeno, avena. La bronca, perdón por el término, está en los derivados
¿Quién se imagina que la salsa catsup tiene trigo? Pues se la ponen para espesarlo. ¿Quién se imagina que la cremita de lo que sea tiene trigo? Pues le ponen. Entonces ahí es la parte más complicada. Cuando come uno en la calle, no necesidad de andar comiendo en la calle, entonces atínale a ver dónde. Y luego esta contaminación cruzada que comentamos muchísimo. Pido la pechuga sin empanizar, pero antes hicieron una empanizada, pelas, ya se contaminó. Si comes en casa, no, padrísimo. El médico decía, señora, gracias a usted salvamos a este individuo. Sí, cuando comes en casa, pero cuando tienes necesidad de comer en la calle. Cuando tu vida sigue y tienes que hacer tus las actividades. quesadillas, claro. Oye, pues son de maíz. Y de repente escucho, oye, Tere, ¿cómo hacen las que no Tere, la de las quecas? Es que le pongo harina para que se hagan blanditos. Ay, qué amolada, terrible. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Tere. Gracias. Aquí nos ayuda muchísimo a comprenderlos. Voy a puntualizar nada más para las personas que están llamando sobre las conferencias, doctora Maribel. Sí. Este ciclo de conferencias es especialmente la invitación para médicos, residentes, alumnos y padres de familia interesados en las alergias alimentarias. También para nutriólogos. El 4 de mayo a las 8 de la mañana, de 8 a 2, en el 5º piso de la Policlínica del Hospital Español. Preguntan si se tiene que inscribir antes en las redes. Previa inscripción, ¿verdad? Sí, previa inscripción, por favor. Lo que pasa es que nos tienen el auditorio pequeño y solo tenemos un cupo para 200 cupo personas. Limitado, así sí, por que favor. Llamen desde ahora. Y de hecho, pues contáctenos, tenemos un número de Nextel en los carteles, también está en el Face y ya por ahí podemos irlos anotando. ¿Sí, por favor? Muy bien. Muy bien. Doctor, vamos ahora sí a quiero aclarar. que inviten al señor, recuérdenme su nombre. Alfonso. Él debería estar aquí con nosotros. Y eso es lo que ocurre con los pacientes. ¿Sí? Se hacen realmente los expertos en la enfermedad y en qué pueden comer y en qué no pueden comer. Y esta cosa, la contaminación cruzada, ni muchas nutriólogas lo saben, ¿no? Entonces, finalmente eso ocurre. Muchas veces se diagnostican ellos y se empiezan a tratar ellos porque el gluten obvio, pues cualquiera lo puede saber, la pasta, el pan, pero el problema es precisamente lo que dicen, el gluten obvio. Y aquí, bueno, quiero hablar un poquito de los síntomas y de lo que decía María, dos cosas importantes. Una es, ella dice, en Italia me diagnostican, me apoyan con los alimentos, me certifican como celíaca. Quisiéramos eso aquí. Eso yo lo voy a lograr. 200% más caro el alimento de los celíacos o hasta más. ¿Y qué les parece si escuchamos? Tenemos la llamada de Óscar Hernández, él es de Celíacos de México, que se pueden apoyar. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Óscar, pues, gracias a ti por estarte comunicando y nos puedes decir brevemente cómo trabajan y qué apoyo podemos encontrar con ustedes. Sí, mira, yo soy un celíaco diagnosticado hace 37 años. El doctor Cerda, que está ahí presente, es uno de los doctores que me atiende y que me ayudó al diagnóstico ya más preciso de mi enfermedad. El grupo que nosotros creamos, que fue ya va a cumplir 7 años en este año, es un grupo que lo que busca es ayudar y orientar precisamente a todos los celíacos en México. ¿Qué sucede con esto? Bueno, los médicos, como lo dijo también el doctor Cerda hace rato, pues ellos no nos dicen qué es lo que podemos comer o qué es lo que sí podemos comer. Los nutriólogos, que son los indicados en este caso, también en muchas ocasiones cometen muchos errores. Incluso estando hospitalizado en cualquier institución médica, se llegan a cometer esos errores y llega el nutriólogo y se disculpa y dice, no, es que es muy poquito lo que contiene. Sí, pero los celíacos no podemos tolerar ni un poquito. Aquí nosotros tenemos un dicho que dice que eso de que poco veneno no mata, con los celíacos poco gluten sí mata, y eso es muy grave. Oye, entonces, Óscar, ¿y cómo trabajan para dar información? ¿Hay conferencias o cómo nos podemos contactar con ustedes? Mira, nosotros trabajamos a través de Facebook fundamentalmente. Ahí tenemos un grupo que es el Grupo de Celíacos de México, tenemos una página que es la página de Celíacos de México y tenemos un blog, que es el blog que prácticamente se ha institucionalizado en materia de enfermedad celíaca en México, que es celiacosdemexico.org.mx. Muy bien. A través de estos 3 foros, nosotros lo que hacemos es orientar a la gente. Yo radicaba en el DF, ahora radico en Guadalajara, y cada vez que voy al DF, yo lo que hago es a través de Facebook convocar a la gente, y los celíacos que quieren se acercan, nos reunimos, platicamos, convivimos, llegamos a lugares que incluso se comienzan a abrir en la Ciudad de México para comer, en donde podemos comer productos libres de gluten, sin todo esto que la doctora Ruhl hace rato explicaba en la tienda.
llegar a una tienda y no saber qué comprar, pues es complicadísimo, Oscar. ¿Qué crees, Oscar? Te voy a interrumpir, vamos a ir a un corte, pero tomé aquí todos los datos que tú nos pasaste. Por supuesto, nos vamos a contactar contigo. Regresando del corte, seguimos platicando, ¿te parece? Bien, quédese con nosotros. Bueno, seguimos con ustedes. Tuvimos la llamada de Oscar Hernández, él es de Celíacos de México. Importantísimo lo que nos dijo, nos dio unas páginas aquí de internet, las vamos a subir a las redes, también lo del Facebook, para que usted esté todo el tiempo en contacto con ellos y cuando vengan para acá al Distrito Federal, porque están en Guadalajara, pueda asistir a estos talleres para que le den mayor información. Muchas gracias, Oscar, de verdad, por haberte comunicado con nosotros, y ahora lo quiero invitar para que el próximo lunes esté aquí. Ahora sí, el próximo lunes, temas de salud, ya sabe, todos los lunes. Vamos a hablar sobre enfermedades de la sangre, 2 específicamente, anemia y hemofilia. Y es que hace unos días fue el Día Internacional de la Hemofilia, Así doctor, es. y me decía usted la anemia muy frecuente La en nuestro anemia es muy país. frecuente en nuestro país, sobre todo en niños, por eso se recomienda de forma rutinaria lo que sean los compuestos de hierro como prevención. Y también lo que comentabas de la hemofilia, porque hace poco se ha visto que en México no tenemos apoyo para los pacientes con hemofilia, así como decía Tere con respecto a los celíacos, también los hemofílicos están un poquito olvidados aquí. Pues de todo eso vamos a hablar el próximo lunes, vamos a tener consejos, nos fuimos también al mercado para que una nutrióloga nos hablara sobre qué sí y qué no deben comer, así que no se lo pierda, 9:30 de la mañana, y ahora los invito a ver este resumen. Aquellos que son diagnosticados con alergia a la leche tengan la seguridad de que la probabilidad que presenten choque anafiláctico es rara. Aquellas vacunas que contienen proteínas de huevo, como son la vacuna de la influenza o la vacuna triple viral, si no han tenido una reacción severa previa, es muy difícil que tengan problema con esas vacunas. ¿Sí? Una intolerancia no es un fenómeno alérgico. La más común, por ejemplo, es la intolerancia a la lactosa. Intolerancia y alergia son cosas muy distintas y además las intolerancias sí dependen de una dosis, las alergias no. Nadie les resuelve estos problemas y es terrible que ni siquiera se los diagnostican a tiempo. Yo no puedo recuperar la estatura de un niño. Puedo recuperar quizás el peso, pero si en esa edad se sacrifica crecimiento por mala absorción, es importantísimo. El intestino, si no absorbe los nutrimentos, no puedes fijar los nutrimentos. Las alergias alimentarias en niños predominan por debajo de los 5 años de edad. Después de los 5 años predominan las alergias alimentarias. Buscar alergias respiratorias en un niño pequeño es raro encontrarlas. Delicias para Celíacos es nuestra empresa, es una empresa familiar. La fundamos hace más de 7 años y nosotros nos dedicamos exclusivamente a hacer productos alimenticios para personas que tienen problemas con su dieta porque tienen alguna restricción. Yo tengo una fuerte alergia al trigo. Cuando me la detectaron yo ya estaba lo suficientemente grande como para no poderla remitir. Tuve que empezar a buscar alternativas para mi alimentación. Mi mamá nos educó a hacer muchas cosas y entre ellas cocinar era parte fundamental de mi educación. Y empecé a hacer poquito a poco mis propias cosas. Poco a poco empezamos a conocer a personas que tenían dolencias más o menos parecidas y empecé con un cliente. Y esa persona me pidió un pastel de zanahoria y después esa le dijo a alguien más y luego eso le dijo a alguien más. La empresa empezó a crecer como una necesidad que estábamos empezando nosotros a cubrir, ¿no?, en el mercado. Esa fue, ahora sí que el génesis de Delicias para Celíacos. Todos nuestros productos son libres. Bueno, aparte de que son libres de conservadores, también son libres de saborizantes artificiales y de colores artificiales. Este es un producto muy especializado. Entonces, conforme fuimos creciendo en cuanto a la parte de cosas libres de gluten, también empezamos a encontrar a personas que tenían otros tipos de necesidades, productos sin lácteo, productos sin huevo, productos sin soya. Entonces, también hacemos productos para ese otro sector de la población. Este es un negocio muy íntimo. Nosotros conocemos a muchos de nuestros clientes. Toda esta instalación, toda ella es libre de gluten. Una de las primeras reglas que aprenden las chicas cuando entran aquí es: está prohibido traer comida. Aquí todo se les proporciona. ¿Quieres agua? Hay agua. ¿Quieres café? Hay café. ¿Quieres una galletita? De las que hacemos te puedes comer. Nuestra recepción de materiales
siempre se hace en el patio de enfrente. Todos los materiales que se reciben se revisan perfectamente bien. Todo se limpia antes de guardarse en la bodega. En México falta un poquito la cultura de hacer que los alimentos tengan una norma oficial en la cual podamos confiar. Somos una compañía mexicana, estamos orgullosos de decir que nuestro producto tiene una calidad inmejorable. Muchas felicidades por esto que han logrado, gracias. Todo lo que se logra a partir de una necesidad, lo que surge. Pues sí, realmente es la necesidad la que nos hace a mis padres y a mí empezar con todo esto. Y yo quiero decir algo sobre la legislación que podría ayudarnos con todo esto, hacer que los alimentos sean seguros. Mira, para darte un ejemplo rápido, en Estados Unidos apenas marzo, estoy hablando de marzo de este año, marzo, el año pasado la FDA mandó apenas una iniciativa de ley para definir lo que significa libre de gluten en Estados Unidos, ¿ok? En nuestro vecino del norte todavía no tienen una legislación que les diga, ok, libre de gluten significa esto. Sí, que abarca, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí en México nos hace falta eso, nos hace falta una legislación que obligue a quien ponga libre de gluten que tenga un certificado. Nosotros tenemos certificados, fuimos pioneros en México en la certificación libre de gluten y desgraciadamente también nos topamos a veces con eso, que hay productos que sin ningún problema le ponen libre de gluten, pero nunca te dicen si realmente lo tienen o no, si sus instalaciones se hacen o no. No puedes tener, por ejemplo, un restaurante en el cual haces cosas con gluten y después querer hacer cosas sin gluten. No se puede. No se puede combinar. Bueno, pues esta información que nos estás dando yo creo que aporta muchísimo para todos. Gracias. Estamos aprendiendo muchísimo en este programa. Y pero yo preguntaría dónde sí hay legislación. Nos estaba diciendo la compañera en Italia, en España. A ver, en general en Europa. A ver, en general en Europa sí existe una legislación en la cual inclusive es dual. Dice que libre de gluten solamente si tienes certificado de que tu producto tenga menos de 20 partes por millón de gluten. Y esto es muy gracioso, pero tiene otra legislación que dice que puedes decir que es bajo en gluten, very low gluten. De hecho, lo clasifican así, que son de 20 partes por millón a 100 partes por millón de gluten. Pero bueno, eso es en Europa, ¿no? Y ahí sí es, motivo de que se pueda aplicar una ley en caso de que no cumplas con eso. Aquí necesitamos eso. Sí. Tere, y tú querías acotar algo de los restaurantes, desde hace rato me lo dijiste. Lo que pasa que ahorita tocó Marta un punto importantísimo. En nuestro país no existe un restaurante más que una cadena americana que dice en una carta que tienen gluten free o libre de gluten en el menú, con lo cual tiene 3 platillos y punto y se acabó, ¿sí? Y esto es muy grave, porque nosotros los que somos de este tipo de intolerantes y alérgicos y celíacos y todo lo que ustedes quieran llamar, no tenemos una alternativa en restaurantes. Las cartas no están definidas sin gluten. La contaminación cruzada es importantísima. Yo por lo pronto quisiera que fueran inocuos los alimentos en cuanto a higiene. Si no tengo un área higiénica, ahí puede haber una contaminación de la que ustedes quieran. Pero aparte es la contaminación tan delicada que es volátil el trigo. Entonces, cualquier cosa me puede contaminar a lo que está ya precisamente hecho para celíacos. Simplemente el aceite que mencionaba, perdón, no me acuerdo tu nombre. Que tú María, dijiste. sí. Bueno, ahorita lo menciono. Acá a la hora que se fríe algo, si yo utilizo un aceite en un restaurante donde se frió algo que se empanizó, el señor ahí Alfonso. Sí. Entonces, aquí muy nos puede importante ayudar también Claudia con el testimonio de Natalia, porque pues también para ella la vida de su hija ha sido difícil en el sentido de la alimentación. Hola, buenos días. Realmente igual que como todos, hemos llevado un Via Crucis. Aquí ella tuvo 2 cirugías previas, aquí los doctores ni siquiera lo meditaron. Dijeron, esta tiene reflujo, se está broncoaspirando, hay que operarla. Nosotros por el miedo de que no se nos fuera a ahogar dijimos sí. Desafortunadamente la cirugía fue mal hecha, la tuvieron que volver a hacer a los 10 meses de nacida. Y después ya deja de crecer, empiezan a diagnosticar toda esta enfermedad. A los 2 años ya Natalia sabíamos que tenía TR y acidosis tubular renal. Y además el diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿o ese hasta qué edad llegó? No, los dos juntos. Afortunadamente, primero tuvo un grupo de médicos que realmente fueron nefastos. Después cambiamos a otro grupo de médicos que ellos fueron inmediatamente los que detectaron esto. A raíz de eso se le ha ido dando toda la alimentación, los citratos, pero realmente yo creo que el Via Crucis no termina nada más ahí, sino es educar a la niña, porque no, va a la escuela,
porque ella va a tener que aprender a hacer sus alimentos, le va a decir a la gente esto como, esto no como. Ella actualmente va a las fiestas. Sí, tiene que aprender a vivir dentro de un entorno en donde no todos los compañeritos y los amiguitos van a ser igual. Entonces, desde muy chiquita se le hizo esa conciencia de que tenía estas dos condiciones, que tenía que aprender a vivir con ellas, que dentro de la escuela, afortunadamente, los papás, los niños, todos saben, Natalia no come esto, Natalia es esto. Entonces, yo creo que es un mensaje que a mí me gustaría dar, es que los médicos de veras se pusieran las pilas, que no crean que nada más estamos renegando por renegar, llevar a los niños a una cirugía y después arrepentirte de esto no es fácil. Y bueno, pues Natalia ahorita actualmente tiene 7 años y es una niña bastante feliz. Algo que platicaba yo con otras mamás es la importancia del diagnóstico a tiempo, temprano, que es lo que nos decía Rosario, porque a su hija la diagnosticaron tardíamente y puede haber sido mejor su tratamiento si hubiera sido a tiempo. Exactamente, mi nombre es Rosario Rodríguez. A mi hija la diagnosticaron a los 5 años, 4 meses, después de una endoscopía y unas biopsias, que era alérgica a los alimentos, pero no quisieron hacer unas pruebas sanguíneas. Simplemente me dijeron que no comiera lácteos y sus derivados. Se lo reiniciaron sin previas pruebas ni nada y recayó a los 2 años. Hace 2 años le volvieron a hacer una endoscopía y colonodoscopía, en la cual tiene colitis, esofagitis y gastritis crónica, pero afortunadamente con disciplina. Ella es alérgica a los lácteos, soya, trigo y frijol. Ahorita, desde noviembre, está ingiriendo trigo poco a poco, 5 gramos, y primeramente Dios, en junio será dada de alta de la alergia al trigo. Que es distinta a la enfermedad completa ella celíaca. No es celíaca. Exactamente. Tenemos tiempo para unas conclusiones ya, sí, dos cosas muy rápidas. La primera es, ojalá programas como este peguen en lo que queremos, que es legislación, etiquetado, porque a lo mejor el problema es que es una enfermedad que a lo mejor no es negocio para mucha gente, porque pues no hay una medicina que se venda cara, no hay es una cuestión donde si no vas a impactar en salud, porque aparentemente la frecuencia es baja, porque no tienes un medicamento, porque no hay un laboratorio que va a salir ganando por un medicamento, pues como que son enfermedades que no se les da tanto peso. Pero debemos aprender lo que está pasando en Europa. O sea, en Europa tienen esto muy bien hecho, en Argentina tienen esto muy bien hecho. La otra cosa que quería decir, síntomas. De repente, porque no hemos hablado mucho, se han dado aquí diferentes testimonios y es bien importante. La enfermedad celíaca hoy día no tiene una manifestación única, no es monosintomática. Tradicionalmente era una enfermedad con diarrea crónica, pero esto ha evolucionado por diferentes razones y habrá pacientes como María que dice, yo ni un solo síntoma gastrointestinal tenía. Yo tenía fatiga, hay pacientes con anemia, hay pacientes con depresión, hay pacientes con problemas de osteoporosis. Ahora, todas estas cosas que he dicho son muy inespecíficas, puede tenerlos cualquier enfermedad. La cosa es sospecharla, investigarla y después empezarla a tratar, que como dice la señora, no todo termina en el diagnóstico. De hecho, muchas veces, no empieza ahí, pero todavía continúa un largo camino por esta cuestión de la dieta, que hoy día es el único tratamiento que existe. Y si necesitan más información, doctor Lamoglia, para todos los que nos están viendo, el próximo 18 de julio, este grupo de celíacos de México va a dar talleres y conferencias allá en Guadalajara, Jalisco, así que usted puede ir apartando, ya le subimos aquí en las redes la página de Celíacos de México y por supuesto agradecemos nuevamente a Óscar Hernández porque ya son 7 años de trabajar en esto y por supuesto Tere también llevan muchísimos años ahí, entonces de verdad hace falta mucha información en lo que estamos viendo el día de hoy, entonces vamos a ir a estas conferencias. Gracias, Óscar, nuevamente por haberte comunicado con nosotros. Tere. Yo sí quisiera pedirles a todos los que nos escuchen que se unan a esto, restauranteros, gastrónomos, escuelas, médicos, soliciten esta preparación, de verdad, porque esto hace falta en nuestro país. Las alergias van a ir en aumento y esto tengo sustento académico. Hay una teoría higiénica que está comprobado que a futuro cada vez va a haber más alérgicos. Entonces yo creo que es un rubro que tenemos que atender y tenemos que voltear a ver, aunque solo uno de tu familia lo tenga. Entonces sí, yo en este medio quiero aprovechar que se unan. Pueden ser empresas. Va creciendo, Tere, y nada más hagan un cálculo. 1% en 100 millones de habitantes significa al menos 1 millón de personas en México. Y por favor entiendan el problema que significa el que no exista medicamento, como lo señalaba el doctor. Si la prostitución que se ejerce en México por parte de los médicos y por parte de los laboratorios no encuentran interesante el ingreso
increíble que se tienen con otros medicamentos, por ejemplo, con los medicamentos contra el colesterol, para poner un solo ejemplo, no van a hacer nada las autoridades. Se necesita convencer de otra manera, y con el ejemplo de otros países. A mí me llamó mucho la atención hace 5 años en un viaje a España y a Portugal. En absolutamente todo tipo de restaurantes a los que fuimos, había en la puerta menú normal y menú para celíacos. Entonces, si se puede hacer esto, obviamente, probablemente los restaurantes podrían tener, pero verdaderamente, además es un calvario de fin de semana que la señora no quiere guisar, con toda razón, tenemos que andar buscando a ver qué comen. Y terminamos comiendo también la familia comida de celíacos, lo cual no es problema, pero verdaderamente es injusto que algo tan fundamental como comer no esté regulado, administrado y legislado en un país como este que presume empezar a entrar al primer mundo. Doctor. Yo para cerrar, la alergia alimentaria es curable y tratable si se detecta a tiempo. El diagnóstico, los síntomas empiezan el primer mes de vida. Entonces, bien importante, si tu hijo tiene reflujo, si tiene cólico o tiene cualquier síntoma de tensión del crecimiento, estúdialo y no lo operes antes de estar seguro que no tenga alergia a proteínas de leche de vaca. Hay varias llamadas de mamás y papás preocupados por sus hijos. Por ejemplo, Zaira Valentina, tengo una niña de 4 años de edad que lamentablemente le hace daño todo lo que come. Yo la invitaría a que se una a otros papás que están preocupados por lo mismo en un grupo que precisamente hay un después grupo platica. Que estamos apoyando a los papás que se llama Unión de Padres por Alergia Alimentaria. Nos encuentran en Facebook como Alergia Alimentaria México. Estamos haciendo también pláticas hacia las escuelas, hacia los padres de las escuelas para que se puedan ellos dar cuenta de que si alguno de sus hijos tiene la alergia, también a los mismos compañeros estamos haciendo las pláticas a los mismos compañeritos, tanto de primaria como de preescolar, para que sepan y conozcan el tema. Muchas gracias a toda la gente que nos llamó. Hay muchísimas llamadas preguntando casos específicos de alergias e intolerancias. Hemos tratado de darles salida, les damos los teléfonos de contacto para que ustedes puedan apoyarse en nuestros especialistas. Gracias a nuestros invitados Tere Rull, Eduardo Cerda y a don Carlos Aboitis, médicos, nutrióloga especializados en este tema, del cual vamos aprendiendo todos los días algo, pero necesitamos que se aplique a nivel nacional. Gracias. Gracias a todos los testimonios. Gracias a todos. Gracias.